Yo estoy aquí en mi casa, lunes en la mañana, una semana más. Espero se encuentren ustedes muy bien, que sea una semana muy productiva. Aquí está muy agradable el clima porque no hace frío, tampoco hace calor, entonces perfecto. Eh, Antes que empezar el en vivo del día, sí, que empecé más temprano, disculpen porque ya hoy en el día no voy a poder. Y estoy empezando un poquito más temprano. Pero antes de empezar con el en vivo del día, quisiera hacer algunos anuncios importantes. Uno de ellos es que Vimeo, vamos a utilizar Vimeo ahora, vamos a decirlo así, unas plataformas dentro del mismo Vimeo para, vamos a decir, grupos de clases específicas. Por ejemplo, todo lo del grado 1 se va a ir a una plataforma, el grado 2 a otra, así, meditación, vamos a tener una sección de, son como secciones, sección de meditación, sección de clases especiales, tácticas estratégicas, sección de armas, como les decía, la sección del grado 1, así vamos a ir poniendo Vimeo para organizarlo, porque hay ya más de 220 y tantas clases, pero están así todas, no sé si revueltas, pero podemos ordenarlo y organizarlo mucho mejor. Entonces es lo que vamos a hacer ahora en Vimeo y va a estar muy bien. Si ustedes quieren, por ejemplo, yo quiero solo aprender lo del grado 1 de Combat Tips, entonces te vas a esa zona. Yo quiero aprender meditación, entonces te vas a esa zona. Yo quiero aprender táctica de seguridad, entonces te vas a esa zona. Así lo vamos a hacer. Y mucho más organizado, mucho mejor. Estamos tratando de tener herramientas más ordenadas para poder compartir con ustedes el conocimiento. ¿Okay? Entonces esa es una buena noticia. Hoy en la noche, como estaba prometido, tengo clase de Taijutsu y la vamos a transmitir en vivo en este canal, ¿sí? Como lo habíamos prometido. Las clases virtuales siguen muy bien, martes y jueves, ¿sí? Lunes y miércoles sigue el diplomado, ya vamos en la sesión 13, imagínense, ya va rápido, ¿sí? Próximos diplomados, van a estar unos diplomados geniales. Próximos diplomados va a haber uno de manejo de armas de fuego cortas con combate cerrado o en combate cerrado. Va a haber otro diplomado de piso, va a haber un diplomado de derribos. O sea, los diplomados van a seguir, no traslapados, sino acaba uno, unas 2 semanas, empieza el otro y así. ¿Ok? Entonces seguimos con las clases, seguimos con todo. Está genial. Y bueno, vamos el día de hoy al tema de el cuerpo del Dharma, o el Dharma está en el cuerpo. Sí, muchas formas de interpretarse. ¿A qué me refiero? No es nada esotérico, no hay nada místico. Es simplemente comprender que el conocimiento más profundo está en el cuerpo. Así es. Voy a empezar, es un tema muy amplio y complejo, entonces me gustaría empezar por algún lado. Y tal vez podría empezar por la parte más sencilla de comprensión, que sería una pregunta. Si ustedes conocen su cuerpo. Todos van a decir, claro que conozco mi cuerpo. Claro que conozco mi cuerpo. Son mis manos, mis brazos, mi pecho. No, ok. Pero yo me refiero a un nivel más profundo. Si cierras los ojos y vas hacia adentro de tu cuerpo, lo puedes sentir en su totalidad. Puedes sentir cada órgano, cada músculo, cada célula, ¿sí? Cada hueso, o sea, realmente sentir y poder decir que conozco mi cuerpo por dentro, no desde una forma racional, ¿ok? Todos de una forma racional conocemos el cuerpo, todos de una forma racional pueden decir, pues esta es mi mano,
¿ok? Este es mi pecho. Estas son las rodillas. ¿Sí? Me duele el estómago. Me duele la cabeza. ¿Sí? Esta es la nariz. Estas son las orejas. O sea, es un conocimiento de alguna manera racionalizado. Yo me refiero a una observación silenciosa, una contemplación interna de tu cuerpo. Hay personas que les cuesta tanto sentir, así como lo oyen. Sí. Hay personas que no sienten partes de su cuerpo hasta que les duele o hasta que la sensación es demasiado fuerte. Y hay personas que sienten demasiado su cuerpo. ¿A qué voy? Un ser humano es un compuesto, es un conglomerado de elementos orgánicos, cuerpo, con todo lo que es el cuerpo, huesos, tendones, músculos, o sea, los sistemas del cuerpo. El sistema, porque son sistemas que funcionan entrelazados, como por ejemplo el sistema circulatorio, el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema nervioso. O sea, el cuerpo es un conjunto de sistemas que funcionan en una sincronía y eso sería el cuerpo. Pero el ser humano no nada más es un sistema orgánico, es un sistema mental, psíquico, y yo podría decir incluso hasta energético. ¿Por qué? Porque la mente como tal es energía. No puedes ver a la mente, no la ves. ¿La conciencia la ves? O sea, yo te puedo decir, me saco la conciencia y te la enseño. Sí. No hay manera de ver a la mente, ¿okay? Pero eso no significa que no exista. Entonces, también el ser humano es un sistema mental, ¿ok? Acorde al que yo considero el máximo psicólogo de todos los tiempos, el máximo sabio respecto a lo que es un ser humano de todos los tiempos, ¿sí? Que es Siddhartha Gautama, el Buda. Y esto no es budismo, es simplemente hablar de lo que enseñó un sabio hace 2500 años, que yo puedo decir que era un gran psicólogo o el máximo, el top de los psicólogos, ¿ok? Y Siddhartha Gautama decía que la mente en realidad no es solo una mente, sino que son 4 mentes en una funcionando, o es un sistema de 4 mentes, ¿ok? Nosotros la percibimos como una mente, o sea, tú piensas, mi mente, la mente solo es una, no cambia, es la misma de siempre. No, no es así. Y de hecho, cuando meditas y profundizas en tu propia mente, te das cuenta que Gautama el Buda tenía razón. En realidad no es una mente, ¿ok? Gautama hablaba de cuatro mentes que interactúan entre sí y forman lo que nosotros podemos llamar una identidad, ¿ok? La primera mente, vamos a decir, o la mente que recibe todos los contenidos o los acontecimientos, manifestaciones externas e internas. O sea, si yo estoy aquí hablando con ustedes, estoy escuchando mi voz, estoy escuchando los pájaros, el aire, estoy viendo alrededor, puedo ver, puedo olfatear, puedo sentir el sabor en la boca, puedo sentir mi cuerpo, y percibo también, o más bien que percibo, siento y me doy cuenta, soy consciente de que estoy pensando. ¿Okay? Esos contenidos, esas manifestaciones externas e internas, ¿sí? La luz, el sonido, las formas, los pensamientos, los olores, las sensaciones físicas, etc. Podemos nosotros darnos cuenta de lo que está ocurriendo, o sea, de todo eso, gracias a la conciencia. Ok, somos conscientes de. Y esa solo es una primera parte de la mente, es el primera capacidad mental para poder darnos cuenta del mundo, ¿ok? Pero no acaba ahí, nosotros podríamos pensar, solo existe la conciencia y ya. No, hay algo más que la conciencia. Es un proceso mental, repito, de 4 mentes interactuando. La primera mente es esa, la conciencia, ¿ok?
Luego tenemos algo llamado la percepción. Conciencia y percepción no es lo mismo en absoluto. La conciencia es simplemente me doy cuenta de. La percepción es la que, vamos a decir, califica, define, trata de comprender, canaliza. Vamos a decir que la percepción es como una secretaria que llega a la información y dice, bueno, esto se va a este archivero, esto se va a este archivero, esto se va para acá, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, esto sí funciona, esto no funciona, esto me gusta, esto no me gusta. Esa es la percepción. ¿Ok? La conciencia no califica, no enjuicia, no categoriza, no etiqueta las manifestaciones, cualesquiera que éstas sean. La percepción sí. La percepción califica, analiza, archiva, dice esto sí, esto no. De hecho, la percepción es, vamos a decir, la responsable de que nosotros digamos, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal, esto está feo, esto está bonito, todo. ¿Okay? Es nuestra percepción. Es como si la percepción fuera unos lentes de colores. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo unos lentes rojos, todo lo voy a ver rojo. Si yo me pongo unos lentes verdes, todo lo voy a ver verde. Así es, la percepción de alguna manera, vamos a decir, no es una conciencia pura. La conciencia como tal es pura. No, repito, no pone de colores nada. Simplemente dice, eso es un árbol, aquí hay un árbol, soy consciente del árbol, pero no estoy pensando, qué bonito árbol, qué feo árbol, este árbol no debería estar aquí, o este árbol sí debería estar aquí, o por qué está así, o por qué está asado, etc. Simplemente soy consciente de que hay un árbol. Nada más. Esa sería la conciencia. La percepción es la que, después de que la conciencia entra en contacto con algún objeto, con alguna forma, con algún sonido, la conciencia dice, ah, hay un árbol, ok. Luego entra la percepción. Qué bonito árbol, ¿sí? O qué feo árbol. O este árbol no debería estar aquí. Echa pura basura, etc. Esa es la percepción. ¿Okay? De la percepción, sí, viene la tercera mente. ¿Sí? Importante. Es Vedana. En Pali, en la antigua idioma, vamos a decirle así, del Buda, y de esa época en el norte de la India, se llamaba Vedana. ¿Okay? Es la sensación. ¿Okay? Y la sensación es provocada por la percepción. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo veo otra vez el árbol, ¿no? El árbol que está aquí arriba, atrás de mí, mi conciencia, a través de la visión, de la conciencia visual, me doy cuenta, hay un árbol. ¿Okay? Inmediatamente entra la percepción. Qué bonito árbol. ¿Sí? Me gusta este árbol. ¿Sí? La percepción dice, es bueno, me gusta, qué bonito, etc. Viene una sensación, ¿sí? Una sensación agradable, mental y física. ¿Sí? O sea, en la mente siento algo agradable. Ah, qué bonito árbol. ¿Sí? Lo empiezo a ver y siento un estado mental agradable. Y siento un estado físico agradable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me agrada el árbol. Vamos a una contraparte. Entra la conciencia visual, veo el árbol y mi percepción dice, qué feo árbol. ¿Sí? No me gusta, está tenebroso. Está tenebroso. Inmediatamente viene una sensación mental y física. Mental es un estado mental desagradable. No me gusta, no quiero verlo, vamos a apartarnos de aquí, no quiero. Y una sensación física desagradable. Siento escalofríos, siento frío, siento tensión, siento malestar general, etc. ¿Okay? Esa sería la parte de Vedana, de la sensación, provocada por la percepción. Y una vez que entra la sensación, viene la cuarta parte de la mente, la reacción. Reaccionamos a lo que sentimos. ¿Sí? Entonces empiezo, por ejemplo, si fue agradable el árbol, empieza mi mente a reaccionar.
ay, qué agradable, quiero quedarme aquí, gracias a que siento un estado mental agradable y siento un estado físico agradable. Entonces, como siento algo agradable en el cuerpo y en la mente, quiero más. Y mi mente reacciona con quiero más. ¿Ok? Entonces, me voy a quedar aquí a disfrutar y empiezas a pensar, qué bonito árbol, ¿quién lo habrá sembrado aquí? ¿Sí? Debería quedarse aquí todo el tiempo. Es más, voy a venir y voy a poner aquí algo para poderme acostar abajo del árbol porque es muy agradable y etcétera. Entonces estás reaccionando a tu conciencia visual después de que pasó un proceso mental de conciencia, percepción, sensación y entonces viene la reacción. ¿Ok? Vámonos a una reacción desagradable. La conciencia entra con el árbol, otra vez el ejemplo, entra con el árbol, entra la conciencia visual, luego la conciencia se va a la percepción visual. Este árbol es desagradable, está feo, es tenebroso, no debería estar aquí. Siento sensaciones desagradables en el cuerpo y estados mentales desagradables. ¿Sí? No me gusta, no quiero. E inmediatamente viene la reacción, que es como un eco, vamos a decirlo así. Es como la consecuencia de ese proceso mental. Y entonces viene la reacción. Y es de, este árbol no debe estar aquí, voy a ir por una persona que lo quite porque este árbol trae malas vibras y no debería estar aquí, es muy feo, ¿quién lo puso aquí? ¿A quién se le ocurrió ponerlo aquí? Ya no lo quiero ver, me voy a apartar, este árbol qué feo, bla, 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 bla. Y es la reacción negativa al árbol, ¿ok? Es muy diferente una reacción a una mera conciencia. Es muy diferente la pura sensación o el estado mental a la reacción o a la percepción. Y es muy diferente la percepción a la conciencia, a la sensación y a la reacción. Son cosas diferentes. Sin embargo, son parte de un mismo proceso. Y ese proceso nosotros lo estamos viviendo todo el tiempo. Es la forma en que conectamos y contactamos con el mundo. Es la forma en que nuestra mente funciona. Imagínense qué profundidad de conocimiento tenía este personaje hace 2500 años que descubrió esto. Ni siquiera la psicología moderna, la neurociencia están ya teniendo descubrimientos recientes. 15, me arriesgaría a ir a 20 años atrás. Apenas están entendiendo, ¿sí?, los procesos cognitivos más profundos. ¿Sí? Cuando esta persona, Siddhartha Gautama, hace 2500 años, ya los tenía totalmente claros, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de este sistema? Porque finalmente es un sistema mental. ¿Por qué estoy hablando de este sistema mental? Estos procesos, conciencia, percepción, sensación, reacción, una y otra vez. Y conciencia visual, percepción visual, ¿sí?, sensación visual, reacción a lo visual. Conciencia auditiva, ¿ok? Percepción auditiva, por ejemplo. Un claro ejemplo genial de conciencia auditiva y todo este proceso mental. Estoy sentado en la calle, en una banca, y de repente alguien me dice al oído, eres un idiota, y te insulta. ¿Okay? Entonces, entran esas palabras, eres un idiota, a la conciencia auditiva. ¿Okay? Entonces, la conciencia auditiva dice, algo está sucediendo. Inmediatamente entra la percepción a decir, es bueno, es malo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, como eres un idiota, la percepción dice, malo, te están insultando, eso está mal. Entonces la percepción empieza a decir, eso está mal, ya catalogó, ya metió en el archivero de lo malo, en tu archivero interno, te están insultando, eso está mal, ¿ok? Pum, perfecto. Viene la sensación, una sensación desagradable mental y física. Sensación desagradable mental, un estado mental desagradable. Te enojas, te entristeces, te da una sensación de injusticia, ¿por qué me está insultando?, etc. Viene una sensación física. Sientes calor en el pecho, sientes tensión en las manos, aprietas los puños, sientes muchas cosas, un nudo en la garganta o sientes tensión en el cuello porque alguien te dijo idiota, ¿ok? Y luego viene la reacción. La reacción es, pues, ¿por qué me está diciendo idiota? O sea, entonces tratas de entender por qué me está diciendo idiota, eso está muy mal, ¿qué le pasa a este idiota de regreso? ¿Por qué me está diciendo eso? Entonces, mentalmente reaccionas y luego reaccionas verbalmente. Oye, ¿por qué me dices idiota? ¿Sí?
Y de ahí podrías reaccionar físicamente. Y te paras y, a ver, ¿por qué me dijiste idiota? Y empiezan los golpes, etcétera, ¿no? Es ese proceso. Es muy sencillo, ¿ok? Si lo entendemos. Y fue a través de la conciencia auditiva, del proceso más bien auditivo, ¿sí? Del contacto con los sonidos y con palabras específicas. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Estoy sentado y alguien me dice, oye, qué persona tan agradable. Oye, estás muy guapo, por ejemplo, clásico, ¿no? Una mujer llega, estás muy guapo. Entonces entran las palabras a la conciencia. La conciencia auditiva dice, algo está pasando. Y entonces la percepción dice, empieza, ¿es bueno o es malo? Me dijo guapo. Entonces, guapo, boom, busca en el archivero, atrás en el subconsciente, guapo es bueno, entonces se queda catalogado como algo bueno. Entonces te está diciendo algo bueno. Entonces, en ese momento de la percepción surge la sensación. Algo agradable, siento algo, sensaciones mentales y físicas agradables. Ay, me está diciendo guapo. Entonces, por dentro sientes un estado mental de bienestar. Ay, me están diciendo guapo, claro, sí. Y en el cuerpo sientes agradable, sientes un calor en el pecho, sientes cosquilleo en los hombros, en las manos sientes relajación, sientes una sensación de ligereza porque alguien te dijo guapo. Y viene la reacción. ¿Sí? Reaccionamos a las palabras. Ay, me dijo guapo. Entonces internamente, qué bueno, claro, pues sí soy guapo, porque mi mamá, porque mi papá, porque soy aquí, porque soy allá, porque sí, ya me lo han dicho antes, porque bla, 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 bla. Empieza la mente sí, soy guapo por esto, por aquello, bla, bla. Y entonces de regreso, reaccionas mentalmente, sientes reacciones físicas, o sea, reaccionas a tus sensaciones físicas y a tus sensaciones mentales de una forma positiva. Y entonces volteas y entonces ya hay una reacción mental de sí, claro, qué bueno que me está diciendo esto, me cae bien esta persona, esta mujer sí sabe, y etcétera. Y entonces volteas a verla y con palabras ya reaccionas verbalmente. Gracias, tú también, y bla, 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 y empieza todo. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso con todo. Con palabras, con sonidos, con formas, con visiones, con olores, con sensaciones, con pensamientos, con contenidos mentales. Por ejemplo, las sensaciones es muy claro, muy claro. Yo pongo la mano en el fuego, ¿ok? Pongo la mano en el fuego y la conciencia empieza, ¡pum! La conciencia de contacto, ¿ok? Algo está pasando, ¿ok? La percepción inmediatamente entra. Bueno o malo, me está doliendo, dolor, está provocando dolor, el fuego está mal, me está lastimando, entonces la percepción, malo, 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 malo. Y la sensación inmediatamente empiezo a sentir dolor en la mano, literalmente, porque me está quemando, siento una sensación desagradable en la mano, siento una sensación desagradable en el cuerpo, siento una sensación desagradable en la mente. Un estado mental desagradable. ¿Sí? Oh, no, me está doliendo. Inmediatamente la reacción. Ay, quito la mano. No, esto está mal. Sí. Y así todo, ¿ok? Es un proceso, sí, largo, ¿ok? Aunque es un proceso largo y complejo, sucede en milésimas de segundos. Si ustedes se ponen ahorita, a ver, voy a tratar de darme cuenta si lo que dice Bruno es cierto. A ver, voy a ver si tengo la conciencia y luego la percepción y luego la sensación y luego la reacción. A ver, voy a ver. No lo vas a ver porque eso vamos a decir, te puedes dar cuenta de ese proceso en estados muy profundos de meditación, no nada más así. Ustedes lo están entendiendo racionalmente, no lo están entendiendo experiencialmente. Y es a donde voy, ¿ok? Y es a donde voy. Nosotros tenemos una capacidad racional impresionante. Nuestro sistema mental, psíquico, es impresionante. Podemos pensar casi cualquier cosa, imaginar casi cualquier cosa o cualquier cosa, y podemos lucubrar, podemos racionalizar, podemos discernir, o sea, la mente tiene una serie de facultades y capacidades impresionantes de acuerdo a este proceso que les acabo de explicar, a este sistema mental, ¿ok? Aunque es muy potente la mente y puede hacer muchas cosas, ¿sí? Está, vamos a decir, desaprovechada al 100%, o vamos a decir no al 100%, estoy exagerando, desaprovechada en un 90%. ¿Sí? O sea, solo utilizamos vamos a decir, 5, 8, 10% de las facultades y las capacidades mentales, vamos a decirlo de esa forma. Y entonces podríamos pensar, ¿dónde está el otro 90%?
Aquí podemos entonces irnos a otra forma de comprender la mente, que de hecho la psicología moderna y la neurociencia lo entienden de esa forma. Tenemos una mente consciente y tenemos una mente subconsciente. ¿Sí? El Buda le decía la gran mente y la mente chiquita. La mente chiquita la manejaba como la mente consciente y la gran mente es la mente subconsciente. ¿Por qué le decía el Buda la gran mente a la mente subconsciente? Porque es 1000 veces más grande que la mente consciente. La mente consciente es aquella que racionaliza, que piensa, que observa. Son los procesos superfluos o superficiales de la mente. Es la capa externa de la mente, si así le podríamos decir. Y las capas más profundas y el núcleo de la mente es la mente subconsciente, a la cual no podemos acceder nada más con la mente consciente, así nada más. ¿Sí? Si nosotros de repente, vamos a suponer que tomáramos una píldora y nos abriera todo el subconsciente, todo nuestro subconsciente, todo lo que tenemos guardado, todas las aplicaciones, si lo comparamos con un ordenador, todas las cookies, toda la memoria RAM, la abriéramos así de ¡fum! De golpe, nuestra mente consciente no lo soportaría. Simplemente perderíamos, nos volveríamos dementes. ¿Sí? Porque la mente consciente no está acostumbrada, porque no sabe cómo lidiar con esa cantidad de información y de contenidos tan impresionante que tenemos guardados en el subconsciente. Tenemos información guardada de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta el momento ahora que estamos viviendo. Y acorde al Buda, no tenemos nada más esa información guardada. Tenemos información guardada de la vida anterior y de la anterior y de la anterior, y así miles y cientos de miles e incluso millones de vidas hacia atrás, que son nada más destellos de información que están en capas tan profundas de la mente que son totalmente inaccesibles a nuestra mente consciente. ¿Por qué? Porque no tenemos y no hemos desarrollado esa capacidad de ir a las capas más profundas de nuestra mente. ¿Ok? Ahora, ¿dónde están esas capas más profundas? ¿Dónde? ¿Están en el cerebro? ¿Están en el dedo? ¿Están en el aire? ¿Dónde? Es algo abstracto, es algo difícil o imposible de ver. Y si nosotros profundizamos e introspeccionamos, nos damos cuenta que todas esas capas profundas de la mente en realidad están en el cuerpo. ¿Okay? El cuerpo en su totalidad, desde la uña de la mano hasta la uña del dedo del pie, hasta el último pelo casi, o sea, todo lo que es sintiente, ¿sí? Todo lo que está conformado por células, ¿sí? Y partículas subatómicas, o sea, células, moléculas, partículas subatómicas, tienen memoria. Es lo que se llama memoria celular. El subconsciente está en la totalidad de nuestro cuerpo. ¿Okay? Toda la información que tenemos está no nada más en el cerebro, está en todo el cuerpo. La neurociencia, voy a decir apenas en comparación a hace 2500 años de alguien que ya lo había descubierto, la neurociencia está diciendo que hay procesos sinápticos y hay, vamos a decir, en ese sentido, intercambio de información en prácticamente todo el cuerpo. Por ejemplo, el sistema entérico. ¿Sí? En el estómago hay neuronas, se producen neurotransmisores en el sistema digestivo. O sea, y si nos vamos más profundo, cada órgano tiene memoria celular. El hígado tiene una memoria. Eso, por ejemplo, las tradiciones, puedo decir, curadoras o sanadoras o de medicina tradicional antigua, la acupuntura, el ayurveda, la medicina tradicional mexicana y todas las tradiciones de medicina antigua, ¿sabían esto? Hablaban de la memoria del hígado, la memoria del corazón, la memoria del sistema nervioso o la memoria del páncreas, o etcétera. Lógicamente un médico que se creen sabelotodos y los matasanos, porque así yo les digo, les agradezco, la profesión médica es fantástica y salvan vidas todo el tiempo, pero también matan vidas todo el tiempo, esa es la verdad. O sea, la medicina alópata tiene muchos aciertos y tiene una cantidad de estupidez gigante. Esa es la realidad. Digo, si me están viendo médicos, no me dejarán mentir que muchas veces los médicos se sienten dioses porque tienen una licenciatura en medicina y porque saben operar y porque saben ciertas cosas y ciertos procesos bioquímicos y porque recetan pastillas, etcétera, pero no lo saben todo. Por ejemplo, muchos médicos, yo he escuchado a médicos alópatas que te dicen, la acupuntura es un chiste, es ridículo la acupuntura, lo único que sirven son los antibióticos.
Cuando la acupuntura en China tiene 5.000 años de antigüedad curando gente. ¿Sí? Y sería muy curioso que la acupuntura fuera un placebo colectivo durante 5.000 años, ¿no? Cuando la acupuntura finalmente, yo les puedo decir, en mi propia experiencia y en experiencia de mucha gente, la acupuntura sí funciona y sí afecta las terminaciones nerviosas, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema bioenergético del cuerpo, definitivamente. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque vamos a decir, la ciencia moderna tiene muchos aciertos, pero también está sometida a muchos, vamos a decir, misticismos académicos o muchas percepciones bastante primitivas e ignorantes, porque sienten que lo saben todo, ¿sí? Y no es así, ¿ok? Hay conocimiento mucho más profundo, ¿sí? Y ese conocimiento profundo es milenario. No es centenario, es milenario. Si comparamos la ciencia moderna, la comparamos en términos médicos con la ciencia médica tradicional milenaria, digo, ni comparación tiene. Sí, está en pañales. ¿Okay? Si comparamos la psicología moderna, ¿sí?, con la psicología budista, por ejemplo, o incluso con la psicología mostrada por los Vedas, ¿sí?, los Upanishads, y la psicología mostrada por la medicina tradicional china, etcétera, están en pañales. Pañales. ¿Okay? Entonces, si nosotros entendemos y nos abrimos un poco a la sabiduría milenaria y entendemos que todo el cuerpo es un receptor y un procesador de información, de contenidos, ¿sí?, de energía, etcétera. Y comprendemos que la mente no solo es racional, sino también hay una mente subconsciente, y que la mente subconsciente no está en el cerebro, sino que la mente subconsciente es todo el cuerpo. Y que la interacción entre los sistemas orgánicos y los sistemas mentales, sistemas psíquicos, es sumamente compleja y va más allá incluso de la comprensión humana. Si empezamos por ahí, pudiéramos entonces comprender y empezar a caminar, por decir caminar, hacia o en un conocimiento mucho más profundo. Entonces, cuando yo hablo del el Dharma en el cuerpo, estoy hablando de el conocimiento en el cuerpo. Dharma es la ley de naturaleza y es, voy a decirlo de una forma, tal vez que suena un poco esotérica, pero espero que me lo entiendan. El Dharma es la inteligencia cósmica, ¿ok? Ese es el Dharma, la inteligencia cósmica. Quieren llamarle Dios, quieren llamarle cosmos, quieren llamarle como le quieran llamar. El Dharma es eso, es la inteligencia cósmica que rige todo en el universo. ¿Okay? Miren, el Dharma es lo que rige a Oli. Es lo mismo. Sí, al metiche. Entonces, el Dharma es eso. Y si nosotros pensamos y entendemos que hay una inteligencia cósmica, que hay una ley universal, ¿okay?, que rige todo en el universo, todo, absolutamente todo, podríamos nosotros pensar, ¿cómo puedo yo acceder a esa inteligencia cósmica, a esa información? ¿Cómo puedo yo estar en armonía con esa ley universal? ¿Okay? Y la única forma es a través del cuerpo. Si tú racionalizas el Dharma, ¿sí?, si tú tratas de entenderlo racionalmente, ¿sí?, va a ser un conocimiento racional, nada más, intelectual. Y el conocimiento intelectual y racional no lo es todo. Ese es el gran engaño, el enorme engaño de Occidente, ¿sí?, de la cultura académica, médica, filosófica de Occidente. Si nosotros leemos filósofos occidentales, Heidegger, Nietzsche, etcétera, 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 es un conocimiento sumamente profundo, pero a final de cuentas solo es racional. El existencialismo, por ejemplo, es una sobreracionalización de la existencia como tal. No es un conocimiento experiencial como tal. Lo voy a tratar de expresar de una forma que el Buda lo expresaba. ¿Okay?
El Buda hablaba de tres tipos de sabiduría, ¿ok? O de conocimiento. Hablaba de Sutta Mayapanya, así lo dice, que era la sabiduría adquirida por la escritura o por el conocimiento de alguien más que tú lees. Okay. Entonces, si tú, por ejemplo, lees un libro sobre mecánica cuántica, aprendes y comprendes racionalmente lo que es mecánica cuántica. Si lees un libro sobre el cuerpo humano, comprendes esto es el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Pero es un conocimiento racionalizado, racional. ¿Okay? Ese sería el Sutta Mayapanya. Sutta quiere decir aquello que está escrito. ¿Okay? De ahí viene sutra, la palabra sutra, escrito. ¿Okay? Entonces, el conocimiento adquirido por lo que lees. ¿Okay? Y ahora, pues, con todos los dispositivos y todos los contenidos, pues también por lo que ves. Puedes ver un video sobre filosofía griega y vas a adquirir un conocimiento racional sobre filosofía griega. Puedes ver un video o un documental sobre budismo y vas a decir, ahora ya soy budista y comprendo el budismo porque vi un documental sobre budismo o sigo las enseñanzas de un monje budista y las racionalizas y las lees y las adquieres. ¿Okay? Ese es un tipo de sabiduría, un tipo de conocimiento. Luego, el Buda habla de otro tipo de conocimiento un poco más profundo, ¿okay? Que no es el que lees, sino es el que tú, por medio de la intelectualización, la racionalización, tú mismo descubres. ¿Okay? Entonces tú puedes leer sobre algo, lo lees y luego lo interiorizas, lo racionalizas y lo digieres y lo disiernes de cierta manera y se vuelve un conocimiento un poco más profundo. ¿Por qué? Porque por tus propios procesos racionales e intelectuales llegas a ciertas conclusiones. ¿Okay? Pero esas conclusiones siguen siendo a final de cuentas mentales a un nivel racional, o sea, son conclusiones intelectuales que pudieran tener una cierta lógica a nivel racional, por supuesto que sí, pero el Buda dice, a final de cuentas, no es una sabiduría tan profunda. Es un poco más profundo que leer algo y memorizarlo, sí, porque tú mismo y tú misma estás comprendiendo por tus propios procesos cognitivos y racionalización y el uso de la capacidad intelectual, estás comprendiendo una información o un contenido determinado. ¿Ok? Pero a final de cuentas sigue estando en la capa más superficial de la mente porque sigue siendo un conocimiento racional intelectual. Y luego el Buda habla de que hay un conocimiento mucho más profundo, ¿okay? Que es un conocimiento experiencial, Bhavana Mayapanya. ¿Sí? Bhavana quiere decir experiencia o vida, ¿sí? Como el flujo vital. Entonces estamos hablando de un conocimiento vital, experiencial. Y cuando hablamos de un conocimiento experiencial o un conocimiento vital, no podemos excluir al cuerpo, no podemos excluir una gran parte de lo que somos. Si regresamos a los sistemas y pensamos que el ser humano es un sistema orgánico y un sistema mental, ¿ok? Y que este sistema orgánico y mental está en constante interacción, en una interacción muy compleja que lo acabo de mencionar. Y pensamos que el conocimiento solo está a nivel perceptual o a nivel reacción. O sea, ¿se acuerdan de los tipos de mente? La mente consciente, la mente consciente, la mente que percibe, la mente que siente y la mente que reacciona. ¿Okay? Entonces, si nosotros pensamos que el conocimiento nada más está en la mente que percibe y en la mente que reacciona, porque son la reacción y la percepción finalmente son procesos muchas veces intelectuales y racionales, estamos dejando de lado la mente que siente y la mente que es consciente y además estamos dejando de lado el subconsciente como tal. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que no estamos utilizando una mayor capacidad de nuestra memoria RAM. ¿Okay? Estamos utilizando solo unas cuantas aplicaciones. Me encanta este mundo de la tecnología y ahora de las aplicaciones y los ordenadores y etcétera, el internet, etcétera, porque es muy fácil de hacer símiles con los humanos. ¿Okay? Y eso es lo que ocurre. Nosotros utilizamos muy poquitas aplicaciones y casi nada de nuestra memoria RAM, ¿okay? De nuestra verdadera capacidad cognitiva. ¿Okay? Entonces, el Buda se refería hace 2500 años a esto. Decía,
la sabiduría más profunda no es una sabiduría meramente racional o una sabiduría que lees en cualquier texto, ya sea sagrado o no. O sea, la sabiduría que adquieres de la Biblia o del Corán o de los Upanishads o de la Torah o de donde sea, al final de cuentas pudiera ser un conocimiento espiritual, sí, pero si lo mantienes a un nivel racional, es solo eso, una interpretación de algo a nivel racional, intelectual. No es precisamente una experiencia como tal. Y el Buda habla de que finalmente el nivel más profundo de sabiduría y el que realmente influye de una forma mucho más profunda en tu vida es el conocimiento experiencial, el que experimentas donde en la mente y en el cuerpo. ¿Okay? El conocimiento más profundo se siente en el cuerpo. ¿Okay? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, utilizando un poco la religión. ¿Sí? Por ejemplo, en la Biblia misma, y Jesucristo decía, ámense los unos a los otros. Perfecto, decía eso Jesucristo, ámense los unos a los otros. Y los católicos, los cristianos y todas las diferentes, vamos a decir, secciones o sectas o no sé cómo decirle, comunidades de práctica que siguen las enseñanzas de Jesucristo, ya sea catolicismo, los protestantes o los evangélicos o los... Hay tantos que no los conozco, sí, pero hay muchos. La mayoría dicen, ámense los unos a los otros porque siguen la enseñanza de un gran maestro que fue Jesucristo. Ok, perfecto. Entonces van al templo o a la oración o a la comunidad donde hacen sus rezos o lo que sea y ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Bueno, voy a hablar, por ejemplo, en términos de la misa dominical. ¿Okay? Tú vas a misa, si yo fuera, yo no voy a misa, pero si fuera a misa, voy a misa, escucho el sermón del Padre y dice, ámense los unos a los otros, y me suena muy racional, incluso lo estoy leyendo en la Biblia, aquí dice, ámense los unos a los otros, y luego veo a alguien que dice, ámense los unos a los otros por esto, aquello y aquello, y entonces yo hago un proceso racional. Ah, sí, debemos amarnos los unos a los otros porque por esto, y lo entiendes, y entiendes la lógica de amarse los unos a los otros, ya sea que tenga una lógica o ya sea por una mera creencia y un fanatismo religioso, pero a final de cuentas llegas a la conclusión racional de que nos debemos amar los unos a los otros. Perfecto. Sales de la iglesia, vas en tu auto, ámense los unos a los otros, bla, bla. Alguien te toca el claxon o alguien se te mete. Pinche pendejo, hijo de la chingada, ¿por qué te me metes? ¿Y dónde quedó el ámense los unos a los otros? ¿Dónde quedó el ámense los unos a los otros? Se fue al carajo totalmente. O la persona, el padre de familia que va a la iglesia, ámense los unos a los otros, bla, bla, llega a su casa y le mete una madriza a la mujer porque, pues, no sé, porque le hizo enojar, o le grita a su hija, o maltrata al perro, o le agarra patadas al perro o a la mascota, o avienta al gato porque el gato se orinó no sé dónde. ¿Dónde quedó el ámense los unos a los otros? ¿Dónde quedó? En el raciocinio nada más. No fue una experiencia. No es un conocimiento experiencial. Fue nada más una racionalización por medio de un fanatismo religioso, por un sistema de creencias que solo está implantado en la superficie de la mente. Si realmente queremos aplicar el ámense los unos a los otros en nuestra vida, sea dicho por Jesús o por quien sea, tiene que ser un conocimiento experiencial y ese conocimiento experiencial lo debemos sentir en el cuerpo. El ámese los unos a los otros debemos sentirlo en el cuerpo, no solo racionalizarlo o leerlo en unas escrituras, sean sagradas o no. ¿Sí me entienden? O sea, es muy diferente. Por ejemplo, muchas personas se escandalizan con la pederastía en la Iglesia Católica. Y en muchas tradiciones, no crean que, que solo en la Iglesia Católica hay pedófilos. O sea, no crean que la Iglesia Católica es la meca de los pedófilos. Hay pedófilos en todos lados y en muchas sectas religiosas hay pedófilos. Y hay gente que abusa de sus feligreses, de sus mujeres, de sus niños, de sus niñas, etcétera. El gran guía espiritual, el gran gurú, el gran sacerdote es un maldito pedófilo. Y no nada más ocurre en la Iglesia Católica. En muchas tradiciones hindús
Hay una cantidad de pederastas y de violadores impresionantes que se escudan y se esconden abajo del manto del guruismo y de que son líderes espirituales, ¿ok? Y es una gran incógnita. O sea, muchas personas, psicólogos, psiquiatras y neurocientíficos incluso, están en esta gran incógnita de cómo una persona que lee escrituras espirituales que dicen que no debes herir a los demás, que debes de tener el celibato, porque por ejemplo muchas prácticas espirituales están fundamentadas en el celibato, en la abstención de cualquier actividad sexual, ¿ok? Y mucha gente se pregunta, ¿cómo es que un sacerdote o un gurú o un líder espiritual, cualquiera que éste sea, que se supone está siguiendo normas estrictas, éticas y morales, donde debe tener un celibato absoluto, acaban siendo los más depravados en términos sexuales? O sea, mucha gente es así como, ¿cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? Esa es la gran incógnita. Más allá de que es terrible, y sí lo es, y es lamentable y ya no debe existir, lo es, sí. Pero, a ver, vámonos al proceso cognitivo. ¿Cómo carajos una persona que se supone dedica su vida a Dios y que tiene un código ético y moral que se supone debe ser impecable y de hecho debe vivir en un celibato, ¿cómo carajos acaba violando niños y niñas? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el proceso cognitivo? Que quiten la parte terrible de esto, sino como científicos, si ustedes fueran psiquiatras o psicólogos o neurocientíficos, ¿cómo se explicarían eso? ¿Cómo chingados ocurre eso? Y la explicación está en lo que justamente estoy hablando con ustedes. Si tú lees las escrituras sagradas, y la escritura sagrada, digamos que te dice, para llegar a un desarrollo espiritual debes de abstenerte de cualquier actividad sexual. ¿Ok? Eso es lo que dice, más o menos, y parafraseando, muchas escrituras sagradas, y muchos gurús predican eso. Y sacerdotes y miembros y líderes espirituales. Debes de abstenerte de cualquier actividad sexual. Perfecto, eso lo dice. Tú lo lees, lo racionalizas, lo interiorizas, lo intelectualizas y te suena lógico y lo sigues por cierto tiempo. ¿Okay? Entonces, una persona que lee eso y es muy devoto y ora todos los días, etcétera, debo de abstenerme de cualquier actividad sexual porque yo estoy en comunidad con Dios o en comunión con Dios, bla, 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 bla. Pasa un año, pasa 2 años y de repente se le empieza a retorcer el cerebro y empieza a tener impulsos y deseos sexuales, pero cómo los reprime y cómo los tiene que tener reprimidos porque se supone es un camino de celibacía y no debe de tener ninguna actividad sexual, entonces empieza a entrar en un conflicto interno terrible, terrible internamente, porque por un lado están todos sus impulsos más primitivos y primigenios humanos, están sus hormonas, está su líbido que sigue ahí y no por racionalizar una enseñanza que te dice debes de abstenerse de cualquier actividad sexual, las hormonas y todo tu sistema más visceral, todo tu sistema sexual se va a apagar automáticamente, ¿ok? No se va a apagar. Entonces, el sistema sexual empieza de quiero, 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 quiero. Y el sistema cognitivo racional dice no, no, no. Entonces empieza a haber un conflicto terrible interno, terrible, terrible, porque el conocimiento espiritual solo es racional, no es un conocimiento experiencial en el cuerpo. Nada más están grabados en el cerebro y adoctrinados a debo abstenerme, debo abstenerme, debo abstenerme. Y la sexualidad está así de no, 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 necesito, necesito lo mío, necesito, necesito, necesito. Y entonces entra un proceso de retorcimiento interno terrible. Y llega un momento en donde la sexualidad se come al conocimiento racional y, vamos a decir, intelectual, que fue leído y que fue adoctrinado, y esta persona viene y empieza a hacer todo este tipo de transgresiones morales y empieza a violar niños y niñas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice, está mal, no debo. Y entonces va, viola a un niño, una niña, un sacerdote, luego se pone a orar y se da golpes, ¿sí? Y mea culpa, mea culpa, mea culpa, ya no lo voy a volver a hacer, ya no lo voy a volver a hacer. Pasan una semana, 2 semanas y va y viola a otro niño y otra niña y otra vez va al arrepentimiento, bla, bla, hasta que empieza a justificar sus actos depravados. Y entonces empieza a hablar de que Dios le dijo que lo hiciera y que
los niños deben de tocarle ahí y las niñas deben de hacer esto y aquello por un mandato divino. Digo, no sé, muchos de ustedes van a, si no conocen estas historias, se les va a caer la quijada, van a decir, ¿cómo carajos un pinche sacerdote de mierda, porque son de mierda, enfermos mentales, justifican la pederastía y la pedofilia con mandatos divinos? Y Dios me dijo, y le estás haciendo un favor a Dios, etcétera, a través de mi cuerpo. Y cada estupidez y pendejada que puedes escuchar enferma, que deberían estar en un psiquiátrico. Pero, bueno, más allá del coraje que nos dé, tenemos que entender el proceso. Como es un conocimiento racionalizado nada más y no es experiencial, y hay un mandato ético, moral, que les dice debe haber una abstención célibe, entonces viene un conflicto interno y vienen estas explosiones y estas depravaciones y estos retorcimientos tan terribles que aquejan a millones de personas y que producen una cantidad de víctimas de abusos sexuales impresionantes y también de personas que quedan retorcidas en sus propios caminos espirituales y que los empiezan a justificar con cada idiotez que no lo puedes creer. ¿Por qué? Porque a nivel racional, a nivel intelectual, tú puedes justificar casi cualquier cosa. Puedes darle lógica a la mayor pendejada que tú puedas pensar. Observemos, por ejemplo, a los psicópatas y a los, vamos a decir, más bien psicópatas sociópatas, a los asesinos seriales. Justifican todo lo que hacen. Por ejemplo, está el caso muy conocido de una persona de un padre de familia que estaba dormido, su hijo recién nacido estaba llorando. De repente se para este tipo, agarra al bebé de las piernas y lo azota contra la pared hasta matarlo. Esto es una historia real, ¿ok? Lo agarra de las piernas y le pega en la pared al bebé hasta que lo descalabra y lo mata, ¿ok? Lo arrestan, lo llevan a la comisaría y le preguntan, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué mataste a tu propio hijo de esa forma? Y el fulano, de una forma muy racional, totalmente intelectual y racional, dice, porque no me dejaba dormir. Y uno podría pensar, ¿cómo carajos alguien puede hacer eso nada más porque no te dejaba dormir? Para esa persona le es muy lógico, totalmente justificable, agarrar un bebé de las piernas y azotarlo contra la pared. Le es justificable y le es lógico. O sea, si nos vamos a un término racional y lógico, todo a final de cuentas va a tener una lógica. Sí. Justamente ese es, por ejemplo, el tema del conspiracionismo. ¿Sí? Los conspiracionistas a todo le dan una lógica, aunque su lógica esté fundamentada en puras especulaciones. Tú le puedes, si tú lo analizas, tu mente le puede dar una lógica y una congruencia y una coherencia a todo, ¿ok? Entonces ahí viene la gran trampa de la racionalidad, ¿ok? Tú le puedes dar racionalización a todo. Hitler era el ser más inteligente y racional del mundo, ¿sí? Y si tú analizas todos los dictadores, analizas todas las gentes que han hecho un gran daño a la humanidad de una u otra forma, eran personas perfectamente conscientes y racionales y justificaban todos sus actos de una forma totalmente lógica, a tal punto que convencían a millones de personas de que lo que estaban haciendo estaba bien. ¿Okay? Entonces, la sabiduría y el Dharma no se expresan nada más a través de la lógica y la racionalización y la intelectualización. Eso es lo que decía el Buda. El Buda decía, la gran trampa es esa, ¿sí? Que la gente cree que por pensar y por racionalizar y sacar sus propias conclusiones intelectuales ya tienen un conocimiento experiencial de la inteligencia cósmica, que sería el Dharma como tal. Entonces, si nosotros queremos acceder o accesar al Dharma, a esa inteligencia cósmica, llámale Dios, llámale cosmos, llámale como le quieras llamar, ¿sí? No puede ser por medios racionales o racionalizados nada más, por un conocimiento o una sabiduría intelectualizada, racionalizada y con cierta lógica. Tiene que ser una experiencia. Tiene que ser un conocimiento completo, experiencial. ¿Okay? Si es experiencial, es totalmente diferente. Vamos al ejemplo del conocimiento experiencial en esta terrible enfermedad que aqueja a muchas personas, que sería la pedofilia y la pederastía, por ejemplo.
Si un sacerdote tuviera un conocimiento experiencial también en el cuerpo y sintiera a Dios en el cuerpo, no como un adoctrinamiento mental, no como una racionalización leída en algún libro sagrado o no sagrado, lo que sea, sino que su conocimiento de Dios es experiencial y vive en comunión en Dios y siente esa inteligencia cósmica en todo el cuerpo, no como una catarsis mística, pseudo espiritualoide, sino realmente siente en el cuerpo a Dios y ve a Dios en todo lo que observa y en todo lo que vive y escucha, y para él o ella, ese líder espiritual o sacerdote o sacerdotisa, como le quieran llamar, o pastor o lo que sea, Dios es también el otro y es el pájaro y es la planta y es la ardilla y es el árbol y es el aire y es el niño y es la niña y es la mujer y es la esposa del prójimo y es el adulto mayor, y Dios está en todo porque es una experiencia completa, corporal, directa, profunda. Una persona así es incapaz de hacerle daño a otro ser, de una forma sexual o no sexual. Es incapaz. ¿Por qué? Porque vive la inteligencia cósmica en sí mismo. Entonces, el celibato o la abstención de la actividad sexual se vuelve una práctica que cada vez te profundiza más en Dios, no que te aleja más de Dios. Y el problema con estos personajes es que sus prácticas de celibacía son nada más racionalizadas, leídas y adoctrinadas a nivel intelectual, repito, no es una experiencia completa, directa con todo su cuerpo. Ok. Por ejemplo, hay un libro que se llama, ya con esto voy a acabar, porque es más o menos una hora, pero voy a hablar de esto. Hay un libro de Morris Berman, uno de mis pensadores preferidos, ¿sí? Un gran, voy a decir pensador, pero en realidad es antropólogo, filósofo, un tipo muy profundo, increíble, en pocas palabras. Y hay un libro que se llama Cuerpo y Espíritu, ¿ok? En ese libro habla de que en Occidente hay una incisión, y también en Oriente, pero y en muchas culturas, vamos a decirlo así, voy a dejar de dividir Oriente y Occidente, voy a hablar de muchas culturas y muchos paradigmas colectivos, culturales, sociales, etcétera, donde el cuerpo es sucio y el espíritu es limpio, donde lo carnal, ok, lo carnal, lo que es visceral, lo que es orgánico, es lo que nos aleja de lo divino, y que lo espiritual es, vamos a decir, etéreo, ok, y que el alma no puede estar en comunión con el cuerpo, o que hay un eterno conflicto entre lo visceral y lo carnal y lo divino y lo místico, ¿ok? Y eso se ha enseñado durante mucho tiempo en diferentes, voy a decirlo así, perspectivas espirituales del mundo, llámense religiones o sectas o lo quieras llamar. Entonces, hay muchas personas que tienen este conflicto profundo, que creen que todo lo carnal y lo mundano está muy alejado de lo más excelso y celestial y divino, ¿ok? Y es un conflicto constante entre lo carnal y lo celestial, ¿ok? Y si nosotros pensamos en el Dharma y tienen una idea equivocada del Dharma, pensarán en el Dharma como algo celestial, etéreo, que no debe y no puede estar en la carne y en el cuerpo. O sea, el cuerpo es visto como aquello que nos aleja de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso se relaciona a Satán y al diablo y a todo lo más negativo del universo con aquello visceral, mundano. Y de ahí se relaciona la sexualidad con el mal, la lujuria, la gula. ¿Ok? La gula, la lujuria es algo carnal, algo que no debería existir, que es sucio y que ensucia la pureza del alma, que solo está de paso y es una experiencia, vamos a decir, del cuerpo. Y que cuando el alma se salga del cuerpo, por fin se va a liberar y se va a integrar a Dios. ¿Sí o no? Esa es la percepción de muchas religiones y de muchos conceptos místicos y espirituales. ¿Ok? Y
Si nosotros entendemos el Dharma y como lo explicaba el Buda, incluso como lo explicaba Lao Tse, ¿sí?, en el taoísmo, en absoluto hay un conflicto, no lo existe, un conflicto entre el cuerpo y el espíritu, no lo hay. De hecho, Morris Berman lo menciona. Esa es la gran falla y la gran incisión y la gran división interna de muchos seres humanos que quieren emprender un camino espiritual o que quieren emprender un camino de vida como tal. Creen que lo mundano y lo carnal no tiene espiritualidad en absoluto y que si queremos acceder a algo más espiritual tenemos que olvidarnos de lo carnal y de lo material y tenemos que entonces andar en taparrabos tocando tambores y comiendo ayahuasca, o tenemos que encerrarnos con la Biblia y olvidarnos del mundo porque el mundo es tan feo y tan satánico que lo espiritual y lo más excelso está fuera de este mundo, cuando en realidad el Dharma justamente está en este mundo. El Dharma justamente está en el cuerpo y no hay ningún conflicto y no debería haber ningún conflicto entre el cuerpo y el espíritu. No lo hay. El cuerpo es igual de espiritual que el espíritu mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el vehículo del espíritu. Así de simple. Entonces, si nosotros nos salimos de ese conflicto interno y empezamos a comprender que Dios está en el cuerpo, no nomás mío, en el cuerpo de todos. Dios está en todos somos hijos. A ver, vamos a hablar de Dios porque luego la gente se asusta o se enoja o piensa que yo ataco a Dios o lo que sea. Si nosotros comprendemos, como lo dijo Spinoza, ¿sí?, que Dios lo es todo y Dios está en todo y no hay nada fuera de Dios, ¿ok? Eso significa, y lo mismo decían los religiosos, dicen, todas las criaturas son creaciones de Dios. Entonces, ¿una cucaracha es menos creación de Dios que un humano? O sea, no entiendo. Y no estoy comparando una cucaracha con un humano porque somos diferentes, pero a final de cuentas vivimos en una misma existencia. Entonces, todo es Dios. Si todo es Dios y todos somos Dios, entonces Dios está en nosotros y Dios es una experiencia vital, existencial. No es una experiencia fuera de este mundo, es una experiencia dentro de este mundo. ¿Ok? Y no hay conflicto. Ahora, voy a hacer a un lado la palabra Dios porque realmente causa muchos conflictos a muchas personas que para ellos su Dios es esto, es aquello, es algo muy específico. Y entonces se ponen muy nerviosos y se asustan cuando uno habla de Dios en otros términos fuera de su propia religión. Entonces voy a dejar a su pobre Dios, lo voy a dejar a un lado para que no se espanten. Vamos a hablar del Dharma entonces. Okay. El Dharma como tal está fuera del cuerpo, está en un plano celestial inaccesible, o el Dharma está en nuestro propio cuerpo y es accesible a todos nosotros. Y podemos vivir una vida de Dharma, eso es una vida buena, una vida luminosa, una vida moral, una vida ética, una vida abundante de paz y armonía y felicidad. Todo eso lo podemos vivir dentro de nuestra vida o nos tenemos que esperar a morir para poder vivir esa realidad. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el Dharma, si ustedes lo analizan y usan un poco de criterio, ¿sí?, y abren su mente y lo meditan, el Dharma es una experiencia vital. Y una experiencia vital es una experiencia corporal. El Buda mismo lo dijo. El conocimiento más profundo es un conocimiento experiencial. Y el conocimiento experiencial es la experiencia completa humana. Y la experiencia completa humana no es una experiencia racional nada más o una experiencia, vamos a decir, etérea, mística. La experiencia humana es la experiencia de todo lo que implica ser humano. Y el ser humano es ser cuerpo y ser mente. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren acceder al Dharma, tienen que experimentarlo en su propio cuerpo. Porque en su propio cuerpo está la clave del conocimiento. Y cuando digo experimentar el propio cuerpo es estar en el aquí y el ahora. ¿Ok? Por ejemplo, la sabiduría taoísta, vamos a hablar del taoísmo un poco, habla y dice que el ser humano es la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Ok? Incluso me encanta esta imagen de que tú ves al horizonte, ves la tierra y luego ves el cielo, y luego ves un hombre parado con las manos hacia arriba, abriendo las piernas y así. Y
esta imagen me encanta de el ser humano conectando la tierra con el cielo con la tierra, lo celestial con lo mundano. El ser humano tiene esta capacidad de vivir mundanamente y al mismo tiempo vivir espiritualmente. Ese es el ser humano, tiene esa capacidad. El taoísmo eso es lo que te enseña, que no hay conflicto entre lo celestial y lo mundano, que el ser humano viene a comprender las dos realidades, el yin y el yang, lo celestial y lo mundano en una experiencia. ¿Ok? Y si nosotros pensábamos y catalogáramos lo celestial como algo mental, etéreo, y lo mundano como algo orgánico, nada más y visceral, y pensáramos que hay una incisión y una división y que están peleados, entonces vamos a vivir eternamente en este conflicto, sí, en este conflicto que nos va a llevar a todo tipo de depravaciones. No voy a decir que se van a volver pedófilos, pero sí va a haber otro tipo de problemas existenciales profundos porque no logras entender que la experiencia humana es justamente la conexión del cielo con la tierra, de lo más celestial y lo más divino hasta lo más mundano y visceral. Y que cuando armonicemos estas dos partes, somos entonces seres humanos completos. Entonces, definitivamente, a todo conocimiento espiritual, por más celestial y místico que sea, finalmente debe de ser una experiencia corporal. ¿Ok? Ahora vámonos un poco al Zen. ¿Ok? El cuerpo no viaja en el tiempo. ¿Ok? La mente es una viajera por excelencia en el tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo psicológico. ¿En qué tiempo psicológico? En nuestro propio tiempo psicológico. Nosotros, nuestra experiencia mental es un flujo de recuerdos que se proyectan al futuro. Yo hice esto, yo fui esto y por lo tanto voy a hacer esto. Yo pensaba esto, yo he sentido esto y por lo tanto voy a sentir esto en el futuro. La mente constantemente está brincando del pasado al pasado, está haciendo esto una y otra vez. ¿Ok? La mente viaja en el tiempo psicológico. Krishnamurti hablaba de eso, hablaba de que los seres humanos vivimos en un tiempo psicológico. ¿Ok? Y justamente estaba pensando ahorita que tengo una cita a las 11. ¿Ven? La mente ya está pensando en la cita a donde voy a ir, etc. Entonces, la mente tiene eso, ¿ok? Hace eso la mente. Viaja en el tiempo, en nuestro propio tiempo psicológico, ¿ok? ¿El cuerpo viaja en el tiempo o el cuerpo solo vive en un solo tiempo? El cuerpo no puede ir al futuro, el cuerpo no puede viajar al pasado. Así como las películas, tantas películas de viajeros en el tiempo, etcétera, etcétera, Back to the Future o lo que sea, donde la gente puede ir con todo su cuerpo al pasado y cambiar el pasado, o con todo su cuerpo al futuro y del futuro al pasado, y todos estos juegos raros que hacen en las películas y en las novelas, y etcétera. Pero a final de cuentas, el cuerpo como tal no puede viajar en el tiempo. El cuerpo solo vive en un solo tiempo. El cuerpo solo vive en el presente. ¿Ok? El cuerpo no viaja a ningún lado. El cuerpo vive en el aquí y el ahora. Todo el tiempo, desde que nace hasta que muera, el cuerpo va a estar en un solo tiempo, en el presente. ¿Ok? Y si nosotros anclamos la mente al cuerpo, la anclamos, es entonces que anclamos a la mente en el presente. Y cuando nosotros anclamos la mente en el presente, es entonces que empezamos a vivir 100% la existencia. ¿Por qué? Porque mientras nuestra mente esté en el futuro o en el pasado, mientras la mente esté viajando, no hay una experiencia existencial. ¿Ok? Entonces, la mente, en vez de estar viajando en sus propios tiempos psicológicos, si nosotros la anclamos al cuerpo, anclamos a la mente en el presente. Y déjenme decirles una cosa, el Dharma solo existe en el presente. No hay Dharma futuro, no hay Dharma pasado, solo hay Dharma presente. ¿Ok? En el eterno presente. Si nosotros pensamos en la eternidad, incluso hasta en términos místicos, pensamos en la eternidad como algo a futuro que nunca acaba o como algo en el pasado que nunca ha empezado. Pero en realidad la eternidad está en el presente. ¿Ok? La eternidad es el presente. El presente es la eternidad. ¿Ok? Dios solo está en el presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el presente, a final de cuentas, si tú profundizas y meditas
profundamente en el presente, te vas a dar cuenta que el presente no tiene tiempo. El presente, a final de cuentas, es atemporal. El presente no tiene pasado, el presente no tiene futuro, el presente está eternamente presente. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos acceder a un conocimiento más profundo del universo, tenemos que estar en el presente. ¿Ok? Y la forma más eficiente de estar en el presente es anclando la mente en aquello que siempre está presente, que es el cuerpo. ¿Ok? Entonces ese sería el Dharma en el cuerpo en el Dharma. Sin conflictos, sin incisiones, adoctrinadas por la mente o el alma o el espíritu es celestial y no tiene nada que ver y no debe de estar en comunión con el cuerpo, que es carnal, visceral, maligno, satánico y terrible. ¿Ok? No puede ser algo creado por Dios, como nuestro cuerpo, algo malo. ¿Ok? ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿Qué clase de Dios sería ese? Voy a crear esto para que les haga daño. Si hablamos que Dios, y todos los que dicen, Dios es puro amor, Dios es pura bondad, Dios es pura sabiduría, si hablamos de ese Dios, no podemos hablar de un Dios que ha creado algo, ¿sí?, que nos daña como tal. Ahora, el problema es este, y es la gran pregunta del siglo, ¿ok? Si hablamos en términos de Dios bondadoso, creador, sabio, omnisciente, etc. ¿Cómo carajos pudo haber creado un ser humano que hace guerras, matanzas, masacres, violaciones, todo tipo de todo tipo de aberraciones tan terribles y tan espantosas contra las criaturas de la creación? La gran pregunta. Si hablamos de un Dios todo bondad y todopoderoso, ¿a qué chingados está jugando? Entonces, ¿es un juego o de qué se trata? Voy a crear a un ser humano que es capaz de hacer pedazos todo lo demás. ¿Qué ser omnisciente hace eso? Es una cosa tremenda, ¿no? Es filosofía pura. Y no voy a dar la respuesta. Se las voy a dejar a ustedes en su propio criterio y sus propias respuestas. No la voy a dar. Pero es una pregunta fantástica. Me encanta la pregunta. Y además, en la misma pregunta está la respuesta. ¿Ok? Entonces, más allá de eso, y de poner y darle atribuciones a un poder creador, todas nuestras virtudes y todos nuestros defectos y todo lo peor de nosotros y todo lo mejor a algo más que está afuera, que está creando y está jugando y está haciendo. Si nosotros nos vamos mejor hacia adentro y nos responsabilizamos de nuestros propios actos y entendemos que nosotros somos los creadores de nuestros propios creadores de nuestra propia realidad, y que si nosotros nos armonizamos con todo lo que implica la experiencia humana, mente, cuerpo, y lo unificamos, pudiera ser que empezamos a vivir una vida con más inteligencia cósmica, con más Dharma. En fin, les dejo ese en vivo, espero les sirva de algo. No es estas pláticas para generar una serie de creencias particulares o para atacar una serie de creencias particulares. Cuando yo hablo de esto, repito, muchas personas se enojan y se molestan demasiado. Sobre todo personas que están muy sumergidas en la fe, cualquiera que ésta sea. Ay, ¿cómo estás hablando de mi budismo de esa forma? Ay, ¿cómo estás hablando del judaísmo así? Ay, ¿cómo estás hablando del cristianismo así? Ay, ¿cómo estás insultando a mi Dios? Ay, ¿cómo estás insultando a mi Biblia? Ay, ¿cómo estás insultando? No estoy insultando a nadie. No estoy tratando de atacar ninguna creencia. Solo estoy haciendo cuestionamientos y reflexionando sobre cosas muy, muy importantes que son muy difíciles de contestar, incluso de reflexionar, de analizar, de discernir, porque son demasiado profundas y por lo tanto son prácticamente inalcanzables para la racionalidad y para la intelectualidad. Y que las respuestas como tal están en el silencio interno, en la observación y
en el Dharma y en la inteligencia cósmica más profunda que vive en nosotros mismos. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo nada más. Entonces, tomen lo que les sirva, lo que no les sirva, no lo tomen. Lo que crean, tómenlo, lo que no lo crean, no lo tomen. Pero acuérdense lo que siempre les he dicho. Alguien te da un pastel, lo ves el pastel, qué rico pastel, lo partes y cuando lo partes el pastel tiene pasas y a ti no te gustan las pasas. Tiene pasas, y como un niño chiquito agarras el pastel y lo tiras a la basura. No quiero, ¿sí? Hay que ser un poco más maduros. Alguien maduro ve el pastel, parte el pastel, no le gustan las pasas, ve que tiene pasas, ok, pero el resto del pastel pudiera estar bueno. Entonces, ¿qué hago? Le saco las pasas y me como el pastel. Es lo mismo con la gente y las opiniones de las personas. Hay personas que van a opinar 1000 cosas y van a decir 1000 cosas. No agarres toda la opinión y la tires a la basura. Más bien agarra lo que está pensando un poquito más maduro y date cuenta, ok, de lo que está diciendo, esto que está diciendo no estoy de acuerdo, pero esto sí estoy de acuerdo. Tiro a la basura lo que no está diciendo porque no estoy de acuerdo y lo que sí estoy de acuerdo lo analizo, lo reflexiono y lo integro a mi sistema de conocimiento, no de sistema de creencias, a mi sabiduría experiencial, vital, existencial, ¿ok? Digo, ese sería el postdata. Hasta luego.